Buenas noches, hermanos y hermanas, amigos y familia, porque somos una familia. El Señor dijo que la verdadera familia de Él era los que oían la palabra de Dios y hacían y la hacían, de hecho. Como bien dijo Samuel, en esta noche vamos a estudiar un tema muy bonito, porque va a traer aplicaciones para la vida personal de cada uno, sobre todo para los tiempos en los que estamos, para que no nos suceda como le sucedió al joven rico. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 19, y a medida que vamos siguiendo la historia que se relata en Mateo 19, vamos a ir reflexionando. Así que Mateo capítulo 19. Amén. Muy bien. Entonces empecemos en el versículo 16. Mientras vamos leyendo la historia, vamos a ir teniendo en cuenta tres puntos que queremos destacar en esta noche, en esta historia. Tomémoslo como la oferta divina, el regalo del cielo que le hace al hombre, lo que muchos han rechazado, lo que el joven rico rechazó, pero lo que usted y yo en esta noche podemos llegar a aceptar como un regalo del cielo, lo que va a hacer que lleguemos tan cerca a la presencia de Dios. Y empecemos por esto, empecemos por entender qué pasó en el momento en el que el joven rico, el Señor Jesucristo y los discípulos se pusieron en contacto. Así que insisto que vamos a tener en cuenta tres elementos principales en esta historia. Empezamos en el versículo número 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y es el primer elemento que queremos resaltar en la noche. La vida eterna. Es el primer punto que se pone en juego desde el inicio de la conversación y la relación que empieza entre el joven rico y entre el Señor Jesucristo. Tengamos en cuenta algo. Los espectadores en ese momento son los discípulos, y vamos a ver por qué. Y vamos a ver qué reacción tienen ellos mientras está desarrollando esta historia. Entonces, 17, el Señor le dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Yo pregunto una cosa: ¿el Señor Jesucristo era bueno o no era bueno? Claro, muy buenísimo, exacto, Samuel. Pero el Señor Jesucristo aquí dice: ¿por qué me llamas bueno? Y uno se puede preguntar por qué, si él era el bueno supremo, no se llamó a sí mismo el bueno. ¿Y saben por qué? Quizá hayan muchas razones, pero quiero humildemente destacar una que puede ser muy bonita. Y es porque el Señor Jesucristo siempre quiere poner la mente de nosotros como ser humano en relación con lo más altísimo que hay. Para mí el Señor Jesucristo es el Altísimo. Para el Señor Jesucristo el Altísimo era su Padre. Así que los que comparten al lado del Señor solamente pueden subir y subir y subir. Así que es muy bonito como Él humildemente no se da la gloria propia, sino que Él exalta a su Padre. Y Él dice: solo hay uno bueno y es Dios. Esto es algo muy bueno para nosotros, porque Él empieza a abrir la posibilidad de que nosotros como seres humanos, mirándolo a Él y a través de Él, podamos llegar al Padre. Así que Él dice eso: ninguno hay bueno sino uno, Dios. Y luego dice: mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y ese es el segundo elemento que vamos a destacar en esta noche. El primero fue puesto
de manifiesto al inicio de la conversación, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ahora el Señor no solo le está ofreciendo una respuesta para tener la vida eterna, sino que también le da otro concepto, le da la oportunidad de ponerse en relación y le dice, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y miren la respuesta del joven rico. Le dijo, 18, ¿cuáles? Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. 19. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si nos detenemos a leer, él está citando los 6 versículos de la segunda tabla de los 10 mandamientos. Los versículos que me ponen a mí en relación con mi prójimo. Y termina diciendo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que vemos cómo el Señor lleva la mente del joven rico a unos pasos. Y en este punto yo quiero hacer énfasis porque a veces pensamos que cuando nosotros hacemos algo que el Señor nos está pidiendo es justicia propia. Pero yo quiero decir no. ¿Por qué? Porque ningún ser humano se ha inventado la ley de Dios. Ningún ser humano que se ponga en contacto con lo que sale de la Biblia está haciendo su propia voluntad, sino que está poniéndose en contacto con los consejos del Ser Infinito. Y cuando el hombre se pone en relación con los requerimientos divinos, eso pasa de ser justicia propia a ser justicia divina o justicia de Cristo. Porque todo lo que sale de la boca del Señor para nosotros es su justicia para nosotros. Entonces esto no es legalismo. El Señor no le está diciendo al joven rico que sea un legalista. Él le está diciendo, si nos devolvemos un poquito al 19, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Él pone allí de manifiesto algo muy importante. ¿Cuál es el fin de la ley? ¿Alguien se ha puesto a pensar cuál es el fin de la ley, hermano Henry? Cristo, es correcto. Pero me gusta como Pablo lo describe. No lo vamos a poner en pantalla, pero quiero que lo tengan en cuenta. Y en Romanos 13:10 está la respuesta de una forma hermosísima. Pablo dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Exacto. La ley en mi mente y en mi corazón no me hacen un legalista. Cuando yo miro la ley de Dios y a Cristo cumpliéndola y yo pudiendo tener el ejemplo de hacerlo en mi propia vida, estoy poniéndome en contacto con el amor supremo que es el fruto de guardar la ley, los 10 mandamientos, incluyendo su santo día de adoración, que es el centro de la ley y es el punto que ahorita se está convirtiendo en un punto decisivo en la adoración de un cristiano. El fruto de guardar los 10 mandamientos por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo en mí, no me vuelven un legalista, me hacen comprender el amor supremo de Dios, porque lo primero es amar a Dios con toda mi fuerza y lo segundo es amar a mi prójimo como a mí mismo. No es amarme a mí y luego a mi prójimo, es a mi prójimo, porque el Señor fue una ofrenda para nosotros, se dio antes que a sí mismo. Es decir, ni siquiera le importó ser igual a Dios o ser Dios mismo, sino que por amor a nosotros se ofrendó. Y en ese ejemplo se muestra que la ley de Dios es el amor supremo. Cuando yo me ocupo de otro, automáticamente me estoy ocupando de mí mismo. Y es un amor recíproco. Y me gusta como lo dice la señora White, porque ella dice, el elemento puro del amor dará expansión al alma y la capacitará para llegar a un nivel superior, a un conocimiento acrecentado de las verdades celestiales, de manera que alcanzará la plenitud.
Entonces, en esta interesante conversación ya hay dos cosas establecidas bajo la plataforma del amor. La pregunta, primero, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Segundo, los mandamientos. Muy bien. Ahora el versículo 20. El joven rico tiene un problema. Y el problema del joven rico es que él no está comprendiendo el concepto de la justicia, de la verdadera justicia. Porque él responde, el 20, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Quizá el joven rico está viéndolo como si fuera una serie de lista y pasos a seguir y chulear y volverme una persona rígida. Quizá él lo está observando desde un punto de vista donde él cree que haciendo algo por él mismo puede llegar a tener la vida eterna. Pero la dimensión a la que lo está llevando el Señor es a una dimensión más profunda. Y él mismo la establece, amar, amar. Porque el amor es el fundamento de todo lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque sencillamente Dios es amor. Entonces, el versículo 21, Jesús le dijo el tercer elemento que quizá muchos pasamos por alto y uno de los más importantes para mí, uno de los tres regalos más impresionantes que le están haciendo el joven rico y que nos están haciendo a nosotros en esta hora. Y el Señor dice, si quieres ser perfecto. Y a veces esta palabra puede asustar un poco a las personas, pero el perfecto amor echa fuera el temor, dice la Escritura. Entonces entendamos un poco por qué el Señor dice esto. ¿Nos pide el Señor a nosotros que seamos algo que Él no haya sido o hecho antes? No. ¿Nos pide el Señor entonces, en ese orden de ideas, algo imposible aunque a nuestros ojos inicialmente nos parezca imposible? No. ¿Qué hay que hacer? Hay que entender que lo mío es aceptarlo de Él y entender que cuando yo no puedo, pero cuando todo lo puedo en Cristo que me fortalece, la unión entre lo humano y lo divino, ahí es cuando verdaderamente obra el poder de Dios en mí para vencer cualquier tipo de lucha, incluso para aunque la tormenta más fuerte que esté abatiendo mi vida en este momento pueda pasar encima de mí sin hacer el daño que generalmente hace siempre y yo pueda permanecer en cuanto a los principios firme como la roca, porque así como Él, también podemos hacer nosotros, únicamente por el poder de Dios. Y el Señor le da esta maravillosa oportunidad al joven rico, si quieres ser perfecto. La palabra perfecto en ese idioma en el que se escribió allí en griego es teleios. Sin embargo, esa palabra viene del hebreo y es tamim. Y permítanme, yo les describo las características de lo que significa la palabra perfecto en el idioma en el que se escribió. Miren lo que significa la palabra perfecto. No lo mire como algo imposible a través del Señor. Humanamente es imposible, pero tenemos que entender que nosotros no somos seres aislados del universo, porque el mismo Señor Jesucristo ahorita es el puente que conecta lo humano y lo divino, y Él es el camino, y Él es nuestra fortaleza para hacer lo que a nosotros nos parece imposible. Así que escuchen esta definición de características que por su gracia podemos llegar nosotros a tener como cualidades divinas, un carácter formado a semejanza divina por medio de Él como nuestro ejemplo supremo. Así que, ¿qué significa ser un perfecto? Escuchen atentamente. Literal, figurado moralmente, perfecto, verdadero, sin mancha, completo, pleno, sincero, recto, enteros, sanos, saludables, intactos, inocentes, suaves, armoniosos, íntegros,
los que son completos o enteramente de acuerdo con la verdad y los hechos, es decir, alguien coherente. Y esta es la oferta divina que el cielo le está haciendo al joven rico en esta hora, que le hizo en ese momento. Y después de 2026 años nos llega otra vez la invitación a nosotros. ¿Quieren vida eterna? ¿Quieren guardar los mandamientos? ¿Quieren ser perfectos? Ustedes recuerdan que en Mateo 5:48 el Señor vuelve y dice algo que dice similar aquí. No se pone Él, aunque Él es el centro del todo de nosotros. Él vuelve y se corre y dice, sed pues vosotros perfectos, exacto, amén, como vuestro Padre. ¿Quiere el Señor que nos conformemos con algo que pensamos que es bueno? ¿O quiere Él que lleguemos a un nivel que ni siquiera nosotros hemos podido entender? Solo por su gracia poder llegar a ser perfectos. Eso es algo que se le deja completamente a la providencia. Es algo que humanamente a mí me choca, pero es el regalo que Dios le hace al hombre a través de su Hijo Jesucristo. Aceptémoslo por la fe mientras seguimos estudiando estos acontecimientos. Así que, 21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, 21, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y sígueme. Esto lo invita a uno a despojarse a un nivel increíble. Todo lo del Señor me pone a mí en contraste con mi propio yo. ¿De qué tengo que despojarme yo? ¿De qué tengo que dejar de aferrarme yo? El Señor Jesucristo no hacía planes diarios. Su Padre le trazaba los planes. Para Él no era tan importante como para mí, hermano, qué iba a comer, a dónde iba a ir a trabajar, a qué universidad iba a ir, qué iba a estudiar. Lo que a nosotros nos preocupa, que es importante también. Solo digo, lo del Señor era darse. Y para Él solo había algo en su mente, hacer la voluntad de su Padre. Y en ese aspecto lo de Él no valía nada, porque Él era una ofrenda. 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y ahí termina la historia del joven rico. Se fue triste. Y yo no quiero que nos pase a nosotros lo mismo. Yo quiero que podamos entender a través de esta historia, tanto como los que estamos reunidos aquí, como las personas que tienen la oportunidad de escuchar esto, que lo que el Señor te pide no es algo imposible por medio de Él. Quizá pueda sonar imposible a los ojos o a los oídos humanos. Pero hay una palabra, hay una frase que quiero traer a esta noche aquí a nuestra mente. Y esa frase la encontramos por medio de la señora White. Y dice, se encuentran testimonios para los ministros. Es muy corta, pero ahorita va a darnos a entender. Ahorita nos va a poner en contexto de el hecho de entender lo que el Señor quiere hacer con nosotros y cómo lo va a hacer. Y Wilder, me vas a hacer un favor después de esta frase, es muy corta. Me vas a hacer el favor de ponerme como paréntesis antes de seguir Salmos 18:32 cuando termine esta frase. Y la frase dice de la siguiente forma: ¿qué es la justificación por la fe? Respuesta: es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Pregunta: ¿el joven rico podía tener la vida eterna por sí mismo? ¿El joven rico podía guardar los mandamientos por sí mismo? ¿El joven rico podía ser perfecto por sí mismo? No. Lo mismo pasa con nosotros. Pero es una bendición que entendamos en esta hora
que solo por medio de la unión entre lo divino y lo humano nosotros podemos llegar a ser conforme al corazón de Dios, como el Señor Jesucristo quiere que seamos. Por medio de su fuerza y de su poder es que podemos llegar a obtener vida eterna, guardar los mandamientos para vivir en la presencia de su amor y poder tener un carácter moralmente perfecto como el del Señor Jesucristo, para que otra vez volvamos al inicio, poder ir a vivir en la vida eterna con un carácter formado a semejanza divina. Ahora yo quiero hacer una pregunta, y esta pregunta quiero que se la conteste cada uno personalmente. Quiero que no nos engañemos, no nos engañemos. No sé si alguien quiera contestar o decir algo, podría hacerlo si quiere. Quiero sinceridad, porque solo quiero sinceridad. Sí, gracias. Quiero que nos fijemos un momento en ese texto antes de hacer la pregunta. Esa es una fórmula. Samuel, yo encontré ese texto y dije, ahora entiendo. Nunca se ha tratado de algo mío. La fórmula es clara. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Es la obra de Él en mí. ¿Cuál es mi trabajo? Contemplar al Cordero en su perfecta hermosura, hacer lo que Él hacía. Esto no es un trabajo que se construye de un día para otro. Y ahorita vamos a entenderlo por qué. Les va a encantar la frase que va a matizar nuestra experiencia conforme a la experiencia del Señor Jesucristo. Dejando en claro entonces la fórmula que yo me hago aparte y recibo el poder de Dios para en mi individualidad poder hacer lo que Él quiere que yo haga. Viene la pregunta. El joven rico tenía muchas riquezas. Pregunta. ¿Qué es para cada uno de nosotros en este momento, honestamente, el tesoro más grande que podemos tener? ¿Qué consideramos en este momento, Henry, Samuel, Wilder, hermano, hermanas? ¿Qué podemos concebir en este momento de nuestra existencia como el tesoro más grande que podemos tener en este momento? Piénsenlo. Yo no me voy a meter en problemas con nadie, pero posiblemente puede ser pagar una deuda, comprar un vehículo, terminar una carrera profesional, montar un negocio, no sé, viajar. Cada uno se lo ha respondido ya. Démonos la oportunidad de escuchar esta frase y contemplemos lo que el cielo quiere para nosotros. Lo que cada uno pensó no está mal. ¿Dios deja de amarnos a nosotros sobre cualquier circunstancia? Nunca, nunca. Pero los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y igual que Moisés, el que pasa tiempo al lado del Señor, su gloria y su rostro se ilumina. Así que lo de nosotros, solamente al lado del Señor, se expande, sube, se eleva. Escuchen esta frase tan impresionante en palabras de vida del gran maestro. Un carácter formado a la semejanza divina es el único tesoro que podemos llevar de este mundo al venidero. Pregunta. ¿Qué tan importante tiene que ser para el Señor el hecho de considerar tener un carácter formado a la semejanza divina, que lo mío queda completamente aislado? ¿Qué tan importante es para el Señor que yo en esta vida empiece a formar un carácter conforme a la semejanza divina,
que él considera que es el mayor tesoro que podemos llevar de este mundo al venidero. Voy a insistir en algo. De nada me sirve a mí tener cualquier tipo de riqueza o de tesoro o de ambición en este momento de la vida si no tengo un carácter formado a semejanza divina. Pero ¿qué pasa cuando las características del manso y humilde, del misericordioso y clemente, del manso y humilde, del confiado y sereno, del que andaba siempre en perfecta y completa paz, del que tenía dominio propio de su mente sobre su cuerpo, que se basaba en la plataforma del amor? ¿Qué pasa cuando esas 9 características que acabamos de describir son el centro de la vida del ser humano, con Cristo como el ejemplo máximo de un carácter formado a semejanza divina? Donde sea que estemos, vamos a poder llegar a tener ese carácter representando al Señor Jesucristo, y eso es lo que vamos a llevar para la vida eterna. Yo digo, Señor, ayúdame a entender, porque tú consideras que sobre cualquier cosa de este mundo, un carácter formado a semejanza divina es el mayor tesoro. Miren cómo continúa diciendo esa frase. Los que en este mundo andan de acuerdo con las instrucciones de Cristo llevarán consigo a las mansiones celestiales toda adquisición divina, y en el cielo mejoraremos continuamente. ¿Cuán importante es, pues, el desarrollo del carácter en esta vida? Ahora escuchen esta frase que solo se pone mejor. Cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, llega a ser omnipotente. Yo no me estoy inventando esto. Y dice así, que el Señor, por medio de mi cooperación, con su poder, me considere a mí un ser capaz de llegar a ser omnipotente por su poder, para poder vencer cualquier cosa que en mi vida esté ocasionándome tropiezo, y para hacer su voluntad. Eso es algo sublime, completamente impresionante. Que el Señor te diga, tú puedes llegar a ser omnipotente solo si te unes a mí. Cualquier cosa que debe hacerse por orden suya puede llevarse a cabo con su fuerza. Todos sus mandamientos, todos sus mandatos, perdón, son habilitaciones. Pasemos de nuevo a Mateo 19. Gracias, Wilder. Versículo 23. Ahora viene la otra parte. La conversación con los discípulos del acontecimiento, de la historia que tuvo el joven rico con el Señor Jesucristo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. 24. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. El problema es cuando la riqueza para mí se convierte en mi Dios. Cuando las cosas de este mundo son mi Dios, perdí el enfoque. Pero cuando tengo un carácter formado a semejanza divina, como Él quiere que yo sea, cualquier cosa va a ser completamente irrelevante. Miren lo que dicen sus discípulos, 25. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Claro, después de haberle dicho el Señor al joven rico que la vida eterna, que los mandamientos, que el ser perfecto, viendo que el joven rico guardaba la ley al parecer, según él mismo lo había dicho, ellos se preguntaban: Señor, pues imagínese ese joven rico, toda la vida guardó la ley, es rico, eso es tremendo hombre. Si no se salva él, entonces ¿quién puede ser salvo? Ustedes han escuchado una frase, hermanos, que dicen que en el mundo cristiano siempre se suele citar, pero no se ha tenido en cuenta el contexto, y esa frase dice: porque para Dios no hay nada imposible. Exacto, siempre hay alguien que responde con esa frase.
Hoy vamos a tener el contexto real de esa frase. Ahora leamos el contexto de la frase. Leamos la frase y entendamos el contexto. Los discípulos preguntan, ¿quién podrá ser salvo? Versículo 26. Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Para los hombres es imposible guardar la ley. Para los hombres es imposible tener un carácter formado a semejanza divina. Para los hombres es imposible obtener la vida eterna. Por eso el Señor dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Si quieren venir al Padre, vengan a través de mí. Porque por mí van a tener el poder que ustedes necesitan. Porque yo he confiado en la fuerza y en la sabiduría de mi Padre. Y así como yo he confiado en un poder superior, ustedes van a poder también confiar en mí. Y aprendan de mí que soy manso y humilde. Y si ustedes hacen como yo y confían en mi poder, pues si a ustedes les parece imposible tener perfección de carácter en medio de un mundo moralmente corrupto, contaminado, miremos a nuestro alrededor. Es un lujo poder tener el carácter del Señor Jesucristo en medio de un mundo moralmente corrupto. Pues el Señor no nos ha mandado a hacer luz en medio de la oscuridad. Porque para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Siempre el Señor quiere que nosotros estemos en íntima comunión con Él. Y la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y a ellos Él revelará su pacto. Entonces, 27, respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y miren la mente de nosotros como seres humanos en la pregunta que hace Pedro. ¿Qué pues tendremos? Siempre. Y si yo hago, ¿qué me van a dar? Tremendo. Y aún así en su misericordia responde. 28. Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. La invitación que el Señor nos hace en esta hora es a entender que por nosotros mismos no es posible, pero que no tenemos que hacerlo por nuestra propia fuerza, porque separados de mí, nada podéis hacer, dice el Señor. Y quiero cerrar con esta frase. Esta frase la podemos encontrar en un libro que se llama Patriarcas y Profetas, capítulo 39, que les invito a leer ese capítulo, es espectacular, maravilloso, tiene tantas lecciones. Dice, un carácter noble no es el resultado de la casualidad, no se debe a favores o dones especiales de la providencia, es el resultado de la disciplina propia, de la sujeción de la naturaleza inferior a la superior y de la entrega del ser al servicio de Dios y de los hombres. A menos que las tendencias de la naturaleza física estén dominadas por una fuerza superior, obrarán con certidumbre ruina y muerte. El cuerpo debe ponerse en sujeción a las facultades superiores del alma. Las pasiones deben ser controladas por la voluntad y ésta debe estar a su vez bajo el control de Dios. Mediante el poder de las leyes de Dios, el hombre puede ser vencedor de sí mismo y de sus inclinaciones y de
principados y potestades de los gobernantes de estas tinieblas y de malicias espirituales en las regiones celestes. No es producto de la casualidad, es resultado de una comunión íntima día tras día. Nosotros ya hemos sido salvos por gracia. Ahora tenemos que ser idóneos y día tras día trabajar en formar un carácter a semejanza divina. En lo más pequeño, a veces esperamos nosotros tener una obra grande por hacer, descuidando los detalles mínimos de la vida cotidiana, las palabras que decimos, cómo miramos a los demás, cómo me comporto cuando nadie me está viendo. Y es en las cosas pequeñas donde se fortalece el carácter y se forma un carácter a semejanza divina para que la justicia exterior sea una manifestación de la justicia interior. Yo nunca voy a apelar a los sentimientos de nadie, pero sí voy a apelar a la razón. ¿Por qué? Porque yo prefiero apelar a la razón para que el poder del Espíritu Santo santifique la conciencia y nos ponga a pensar. No que salgamos y digamos, uy, qué lindo, o cómo me hace llorar. Nunca. Pero sí quiero que pensemos si lo que estamos haciendo nos está acercando o alejando a ese carácter sublime que el Señor quiere que tengamos desde aquí, conforme al modelo que es Cristo, preparación para la vida eterna. Hermanos, esto es algo maravilloso. Tenemos la oportunidad de tener un carácter como el Señor Jesucristo tenía en todo, en todo. En mi trato con los buenos, tanto como con los malos, con mis hijos, con mi esposo, mi esposa, mis seres queridos. ¿Cómo se comportaba el Cordero? Perfecto, sin mancha. ¿Puedo yo hacerlo? Pero como me lo recordó Samuel una vez, Judas 24, y a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, prácticamente a Él sea toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si alguien quiere levantarse a hacer una oración y a pedirle al Señor que nos ayude a formar un carácter, no como el mundo, sino como el modelo divino, levantémonos y orémonos. Y pidámosle al Señor que a través de su Espíritu Santo nos ayude a aceptar que esto sea una obra en nuestra vida cotidiana. Oremos. Padre eterno que estás en el cielo, gracias, Señor. Gracias porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias porque tú solamente quieres elevarnos, Dios mío. Porque tú viniste y metiste la mano hasta el fondo del pozo de la desesperación y lo sigues haciendo, Señor, para sacarnos, Señor, para elevarnos, para que seamos representantes dignos tuyos, Señor, para que podamos tener ese reflejo de tu gloria, de tu carácter en nosotros, no para honra y gloria nuestra, Señor, porque no es nada que podamos hacer humanamente. Pero qué bendición y qué privilegio y qué honor, Señor, poder escuchar estas palabras y compartir el hecho de lo que tú quieres para nosotros. Pero aún más, Señor, quita nuestros temores, quita nuestro miedo, que la carne no se apodere de nuestra mente, sino que por la fe ayúdanos a confiar en el amado. Ayúdanos a entender que lo que tú pides para nosotros, aunque humanamente al principio pueda llegar a ser extraño e imposible, Señor, sabemos que humanamente es imposible, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y esta es, Señor, la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, a quien has enviado. Señor, queremos rogarte y suplicarte una bendición, no solo por los que estamos presentes, sino por los que están escuchando eso. Y no solo por ellos, Señor, sino por los que también han de ser bendecidos y santificados por tu palabra, a través de los que queremos no solo hablar, sino vivir tu palabra.
Y esto te lo ponemos en tus manos, agradeciendo tu protección infinita, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Pueden tomar asiento. Bueno, agradecidos, ¿cuántos estamos con Dios? Aleluya, amén. Y gracias, Jair, por permitirnos escuchar de la palabra la verdad que es presente hoy y que es tan necesaria poner en práctica para poder ver pronto a Cristo Jesús cara a cara.